Como pueden ver, estamos en contacto con el doctor Daniel Ayala, quien hace muy pocos días atrás resultó electo como presidente de la Federación Médica del Interior. Además, Florida fue centro de atención de la FEMI durante algunas horas. Daniel, bienvenido, un placer poder tenerte una vez más, hablando de temas que tienen que ver con la función estrictamente sindical, si se quiere, pero vinculada con el área médica. Bienvenido. Bueno, ¿qué tal, Alberto? El saludo para ti, para toda la teleaudiencia. Un gusto estar acá en tu programa una vez más, en este caso no presencialmente, sino en esta vida que ya se nos ha hecho tan familiar en el trabajo y en este tipo de cosas. Sin lugar a dudas, ya como que forma parte de nuestra tarea cotidiana. Desde el punto de vista del programa, nos focalizamos allí, en el trabajo también, en otro tipo de trabajo, porque esto es un trabajo, aunque no lo parezca, en otro tipo de tareas laborales también. Quizás me vaya de tema, pero mirá que nosotros, radioactividades de 32 años en las radios públicas, hace 2 años con la pandemia, que con Lula, que es mi compañero de radio, prácticamente el Zoom pasó a ser una herramienta imprescindible en la realización de entrevistas. Y ya llegó para quedarse porque es mucho más fácil para el entrevistador y para el entrevistado. Sí, facilita mucho, eso es real. Lo que no debe ser muy fácil es la tarea esta de ser presidente de FEMI. Primero que nada, lo que me gustaría, como para poder ilustrar a quienes nos ven y nos escuchan, ¿qué es la FEMI? ¿Qué es la Federación Médica del Interior? Porque hay otro sindicato que también nuclea a médicos, que quizá mayoritariamente sean de la capital del país, pero también están algunos diseminados por el resto del territorio. Sí, primero que nada, ya que hablamos del interior, a mí me encanta, la otra vez leí un artículo, no me acuerdo quién fue que lo escribió, que en este país cuando decís tanto del Uruguay o le pones el mote nacional, estás hablando de Montevideo. Pero bueno, eso es así. Eso es aparte, es tal cual. No, la Federación Médica del Interior es nuclea a los gremios del interior que están integrados por médicos que trabajan y viven en el interior. Somos 22 gremios. Llevan floridizándolo. El Sindicato Médico de Florida es uno de los gremios que integra la Federación Médica del Interior. La Federación Médica del Interior nace en 1966 con estructuras gremiales que se fueron sumando. Algunos de estos gremios son mucho más antiguos, de 1930, del 32, del 40 y pico, de Rivera, de Paysandú y de otros pagos, pero allí nace a través de los gremios una federación que después lo que logra es formar instituciones, cooperativas, que fueron transformándose después en lo que son hoy las instituciones de asistencia médica. Y durante un tiempo largo, en la FEMI convivieron esas dos vertientes, la gremial y la asistencial. Hasta hace 6 años, que hubo una reforma estatutaria y hubo una separación real entre los prestadores privados para floridizarlo otra vez. COMEF es parte de lo que era la parte asistencial de FEMI, que pasó a ser FEPREMI, y el Sindicato Médico de Florida, que convivían en las mismas instituciones, se separa y conforma la FEMI. Entonces hace 6 años, y especialmente estos últimos 4 años, del cual yo he tenido el honor de ser integrante del comité ejecutivo con otros queridos compañeros, la Federación Médica del Interior se transforma en una institución puramente gremial, genuinamente gremial. Entonces, por allí es la definición, es el gremio de los médicos del interior. Cuando a mí me gusta ser bien práctico, esto es símil, muy futbolero, AUF y OFI. Hay un sindicato que se llama Sindicato Médico del Uruguay, que particularmente tiene su fortaleza mayor en Montevideo, por más que, como tú decías también, tiene
núcleos de base en el resto del país, pero a nosotros nos identifica el interior y el territorio es fundamental, o sea, nos define el hecho de ser médico, nos define ser hecho del interior. Por eso esa comparación entre la AUF y la OFI, para que la gente, porque esto es difícil de entender. Me lo preguntaste y te lo agradezco, pero si no iba a arrancar con eso, porque generalmente hay una enorme confusión, porque uno pasa por el frente de las distintas instituciones y sigue encontrando la FEMI como palabra, pasa una ambulancia y a veces en la puerta dice FEMI, pero en realidad eso pasa porque era antes. La FEMI hoy es exclusivamente gremial. Bien. Yo recuerdo hay una canción muy emblemática de Pablo Estramín, Morir en la Capital, y entre otros aspectos habla del tema sanitario. Y tiene que ver con esto también, la idiosincrasia de que todo se ha centralizado en Montevideo y poca bolilla se le ha dado al interior. ¿Qué sucede en el caso de los médicos? ¿Pasa más o menos lo mismo? ¿Es como una categoría diferente ser médico en el interior a ser médico y ejercer la profesión en Montevideo o en el área metropolitana? Abarca Canelones, un poco. ¿Hay diferencias? Y bueno, lo que pasa es que ahí, si empezamos a hablar de este tema, vamos a hablar horas, ¿no? Porque hay un interior. ¿Dónde empieza el interior? ¿O cuántos interiores? Carrasco, en la ruta 5, en el kilómetro, ahí cuando pasamos La Paz, en el arroyo. De ahí para el norte, de ahí para el este, de ahí para el sur, hay un solo interior, hay 18 interiores. Entonces es todo muy complejo. Hay una deformación de ver el interior como un todo homogéneo, y no es así. O sea, lo sabemos nosotros por sobremanera que no hay un solo Florida, ¿no? Cuando uno habla Florida capital por extensión, y es una enorme injusticia, y a veces eso pasa en otras áreas, o en todas las áreas, no solamente en la medicina. Entonces, ¿qué pasa? Ni siquiera existen claramente regiones. Entonces, la pregunta tuya puede tener varias respuestas. Sí, hay territorios en los cuales hay problemas hoy en cuanto a los recursos humanos, en cuanto a los especialistas, en cuanto a las cuestiones públicas y privadas. Por eso digo, a veces el hablar del interior es hablar no de la nada, pero sí de algo muy difuso en el cual no podemos, hay que circunscribirlo más. De todas formas, sí, hay cuestiones que hacen al macrocefalismo de este país y al centralismo de este país. De todas maneras, la salud, y en buena medida allí tienen que ver aquellos núcleos de gremios de médicos que allá por los 60 se empezaron a impulsar las instituciones para que se afincara la atención médica en el país. Tuvo mucho que ver con la erradicación de los médicos y con que la atención médica en el interior sea de una buena calidad en su mayor parte, con las variantes que tiene incluso el propio Montevideo. Por eso digo, la salud es un tema más complejo, porque si bien en Montevideo se aglomera o mejor dicho, se centraliza absolutamente todo el conocimiento científico, supuestamente, eso no es tan así, y también hay asimetrías adentro de Montevideo en cuanto a la atención médica entre las instituciones. Entonces, sí podemos decir que acá el centralismo existe, que hay una visión a veces desde las políticas centralistas, que queriendo o sin querer o ya espontáneamente, todo va en función de lo que yo pienso que es el interior muchas veces. Si alguna de las medidas que se toman desde la centralidad, independientemente de quién gobierne,
se hace desde esa concepción montevideana puramente. ¿Y cuáles son aquellos aspectos que desde FEMI, que tiene que aglutinar todos esos interiores para poder pasar raya y decir, bueno, cuáles son los aspectos que uno puede ordenar desde el punto de vista de qué es lo que más los está ocupando o los debe ocupar en este momento para mejorar la situación, tanto de los médicos como la prestación del propio servicio? Al ser a nosotros nos une la condición de ser médicos y de ser del interior, como yo te decía. Por lo tanto, un gremio estrictamente bregaría, por sobre todas las cosas, por lo que es las condiciones de trabajo, las condiciones salariales del médico. Pero como esto no nos nuclea el hecho de ser meramente trabajadores, eso le pasa al resto de las gremiales médicas del país, ¿no? Es igual, acá conviven en nuestra FEMI médicos que recién empiezan y médicos que se están por jubilar y con todas las condiciones de trabajo diversas. Por eso decimos que más allá de eso, nosotros el objetivo que tenemos por sobre todas las cosas es ser vigilantes de todos los aspectos que significa la atención en salud en el país. Entonces, en ese sentido, desarrollamos por sí mismo una serie de vínculos con el gobierno central, con el Ministerio de Salud Pública, con el prestador público ACE a nivel central, con las instituciones de asistencia médica privada, ya sean FEPREMI o no FEPREMI, y ese es el gran objetivo que tenemos y que tenemos por delante en estos 18 meses de trabajo y de continuidad de estos 4 años y 6 años de actividad puramente gremial. Y es estar atentos a lo que ocurre en cada departamento, a nivel de lo que son bipartitas, de negociación entre una parte y la otra, desde lo público y lo privado. Y bueno, estar atentos significa no solamente a las condiciones de los médicos, sino también a las condiciones de la calidad de asistencia en cada uno de los departamentos del país. Por eso digo lo diverso que es y la tarea, lo difícil que es ir a contramano, porque nosotros, como le pasa a otras instituciones que nuclean al interior, tenemos paradojalmente nuestra sede central en Montevideo, y bueno, la intención es justamente ir a contramano de esa realidad. ¿Por qué la sede está en Montevideo? Y bueno, porque casi todas las instituciones que deciden cuestiones vinculadas a la salud y generan ámbitos de reunión están en Montevideo. Ahora cambió con la pandemia y bueno, esto que hablábamos del principio del Zoom y demás, ha permitido que cambiaran las cuestiones. Por más que siguen pasando, que cuando se nos convoca una reunión en Montevideo, se nos convoca el mismo día o el día anterior, con médicos que están a 300, 400 kilómetros de distancia y que no sé cómo hacen para llegar a veces o en helicóptero o además trabajamos, entonces hay que pedir licencia.